¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco, con José María Marco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nuria? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Hoy precisamente vamos a hablar de un marco, el marco catalán. Efectivamente. ¿Cómo lo ves tú, el marco catalán? Bueno, ahora nos va a hablar nuestro invitado mejor que yo. Juan Claudio de Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Nuria. Muchas gracias por invitarme. Tengo que decir que cuando vi el título del libro dije, este es para mí. Bueno. Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña. Con lo que me gusta el lenguaje y me gustan los diccionarios. Bueno, ¿por qué no es un libro más sobre Cataluña el tuyo? Bueno, porque cubre un vacío, pienso. No es un libro sobre los sucesos de 2017, no es un libro que narre lo que ha sido el procés. Sobre ese tipo de libros ya existe y los hay buenos. Tampoco es un libro sobre los mitos y los tópicos del independentismo. También existe ese tipo de libro en el mercado y es una tarea que en el fondo lleva haciéndose en prensa desde hace décadas, ¿no? Siempre ha habido en prensa española, también en prensa catalana, personas que se dedicaran a desmontar mitos y mentiras del independentismo catalán. Este es un libro sobre mitos, lugares comunes, medias verdades del lenguaje de los no independentistas, ¿no? Es un poquito como la radiografía de las expresiones que usamos los que no somos independentistas, sea en Cataluña o en el resto de España, para hablar de la crisis catalana, que en el fondo es la crisis española. La mercancía que hemos comprado. La mercancía que hemos comprado o la mercancía que directamente hemos manufacturado nosotros, porque a veces no es que la hayamos comprado, es que la hayamos acuñado aquí en la capital. De una manera o de otra, es el lenguaje que enmarca nuestra conversación sobre Cataluña. Yo estaba disgustado con ese vocabulario que usamos, porque me parecía que no estaba arañando en la realidad de las cosas, y me desesperaba un poco escucharlo tan reiteradamente en la boca de políticos y de periodistas, y entonces decidí escribir pues esto, ¿no? Un breviario con todas esas expresiones que todos conocemos. Quizá ahora podemos leer algunas para que el espectador se haga una idea, ¿no? de lo que estamos hablando, e intentar desmenuzarlas, ¿no? Porque mi hipótesis es que en la mayor parte de los casos eran expresiones vacías de contenido. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque el problema catalán tiene la dimensión catalana, que es la fundamental, por supuesto, pero luego tiene la dimensión española, que no es menos importante, ¿no? Y por una vez el foco, que no siempre se pone en donde también hay que ponerlo, que es en la cuestión nacional española y reflejada en los términos, ¿no? En lo que Nuria ha dicho que le gusta y a mí también me gusta y a ti, claro, que es el lenguaje, ¿no? Y la forma en la que nos expresamos. Una palabra, para entrar en alguno de los tópicos ya directamente, muy característica ha sido la conllevancia, ¿no? La conllevancia, que nos lleva Ortega y Gasset, y ahora te pediré que lo expliques, pero ¿cómo esos tópicos han podido durar tanto tiempo? ¿Cómo pues, seguimos arrastrando, ¿no? Términos como la conllevancia, que ya en los años 30 habían demostrado ser un poco plausibles, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que estamos todavía discutiendo esto? Bueno, porque son cómodos, ¿no? Y porque somos perezosos, y porque si podemos utilizar una palabra de prestado en lugar de una palabra que nosotros tengamos que crear de nuevo, pues solemos elegir lo más económico, ¿no? Pero en general, esta es la función de los tópicos: durar, ¿no? Durar y convertirse en moneda común, y ahorrarnos tener que reinventar el lenguaje cada vez. O sea, cumplen una función los tópicos en realidad. Sin dudas, Y yo uso muchos a lo largo del día, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hablamos de intentar solucionar una crisis política difícil, pues claro, si el lenguaje no vale, entonces estamos dando vueltas, como digo yo en el prólogo, pues como un burro atado a la noria, ¿no? Dando vueltas y vueltas y vueltas, y no hay manera de salir de ahí, ¿no? De liberarse del yugo y de salir a trotar por campos más verdes y fecundos. Sí que es verdad que el lenguaje lo que dice también es que nadie quiere hablar de la verdad, o nadie quiere de verdad enfocar el problema. Sí, eso es así. A veces utilizamos tópicos a manera de eufemismos para intentar disimular lo que sospechamos que está ahí, ¿no? Pero no queremos afrontar como cierto, ¿no?
diálogo. Sí, pues por ejemplo, ¿no? Hay que dialogar, ¿no? O hay que tender puentes, ¿no? A mí me hace gracia lo de tender puentes porque los puentes se construyen, ¿no? Pero los políticos los tienden, ¿no? Siempre, ¿no? El origen del problema es la sentencia del Estatut, es un problema político que requiere una solución política, hay que blindar las competencias, hay que reconocer la singularidad de Cataluña. Me refiero a este tipo de expresiones, ¿no? para que los espectadores sepan un poco de lo que estamos hablando. La palabra diálogo, ¿no? Pues tú dices, hay que dialogar, ¿no? Y entonces evidentemente nadie puede decir nada porque es verdad que hay que dialogar. Sí, pero como bien, simplemente por dialogar. Ya es bueno dialogar. Efectivamente, entonces tenemos que, yo creo en el diálogo como fórmula, pero inmediatamente tengo que añadir varias cosas. Primero, que hay que dialogar con respeto a la legalidad, a la ley vigente, que es lo previamente dialogado, ¿no? Como dice Fernando Savater. Porque si no, resulta que lo que hemos dialogado antes no vale, ¿no? Estamos invalidando el diálogo que tuvimos a la hora de hacer la Constitución o con los sucesivos gobiernos democráticos. No, ese diálogo también vale y hay que honrarlo en sus términos. Y después hay que establecer los sujetos del diálogo, ¿no? Entonces, decimos sin parar que, y este ha sido un gran avance últimamente, que el problema de convivencia es entre catalanes y que por tanto el primer diálogo que tiene que haber es entre catalanes, ¿no? Y luego, sin embargo, llamamos diálogo pues, a que el gobierno de Madrid gobierne con el gobierno de la Generalitat, ¿no? Ese es otro nivel de diálogo que también tiene que existir, pero en realidad lo que tenemos que hacer es facilitar el diálogo allí, en Cataluña, entre esas partes de la sociedad que ahora mismo están enfrentadas, ¿no? Y luego también tenemos que considerar la posibilidad de que del diálogo no salga un acuerdo, porque hay veces que las posturas están demasiado enfrentadas. Entonces, bueno, pues evidentemente, nada que objetar a la expresión hay que dialogar, porque es cierto, pero con todas estas salvaguardias y con todos estos matices, ¿no? Claro, el problema del diálogo es que tras la palabra diálogo lo que se esconde es una falta o una ausencia muy profunda de diálogo. Es como si se hubiera dejado el problema catalán o el posible problema catalán a los nacionalistas, ¿no? Es una especie de abdicación, de no querer intervenir en un problema que nos atañe a todos, ¿no? El asumir ciertas cosas, ¿no? Es decir, que tras muchas de las palabras que utilizas o a las que te refieres como lugares comunes se esconde una voluntad no solo ya de comodidad, sino una voluntad de lo que decía Nuria, de negar la realidad como tal, ¿no? España es un país plurinacional, muy bien, pero ¿qué quiere decir España es un país plurinacional? Quiere decir que cada nación o cada pequeña nación es absolutamente unificada, solo habla con una sola voz, hay que respetar este tipo de monólogos. ¿Cómo establecer un diálogo distinto? Por cerrar el capítulo del diálogo, yo al diálogo le pediría que fuera diálogo, claro. Es decir, que fuera entre dos partes y que las dos partes pidieran cosas, ¿no? Muchas veces llamamos diálogo a que el Estado se siente y sea el receptor pasivo de exigencias de terceros, ¿no? Entonces yo estoy muy interesado en dialogar porque también tengo una lista de cosas que quiero pedir yo, ¿no? Me parece que muchas veces esa lista de cosas que nosotros debemos estar en posición de pedir también, ¿no? A cambio, ¿no? de las contrapartidas que nosotros vamos a pedir, pues no están presentes en el diálogo, con lo cual yo muchas veces echo en falta eso, ¿no? Que el diálogo sea a dos. Ellos sabemos muy bien el tipo de cosas que piden, pero nosotros también deberíamos tener nuestra lista de agravios, ¿no? Y, oiga, queremos que haya neutralidad en las instituciones, queremos que se respeten los derechos lingüísticos de los catalanes que optan por el español o por el castellano como lengua en su vida diaria. Queremos que ustedes midan su lenguaje y no sean tan belicistas. Ese tipo de cosas que parece que no estamos pidiendo, con lo cual el diálogo parece que está un poco cojo, ¿no? Te declaras federalista. ¿Podrías explicar un poco el término? Porque en castellano la palabra se presta a toda clase de malentendidos. Lo entendemos de una forma muy distinta, me parece, a cómo lo entiendes tú. Entonces me gustaría que lo explicaras. Sospecho, a lo mejor me equivoco. Uno de los tópicos que yo analizo en el libro es que la solución al problema es el federalismo. Y
lo primero que hago es confesarme yo como un federalista, porque yo sí que creo que el federalismo es una técnica de distribución del poder que encaja bien a la realidad histórica y geopolítica de España, ¿no? El federalismo básicamente es eso, es una técnica que al nacer en Estados Unidos se concibe como una técnica de separación de poderes. En el fondo lo que hacen los padres constituyentes de Estados Unidos es añadir, ¿no?, una capa más de control político, ¿no?, que es la separación entre el gobierno de la Federación y el gobierno de los estados, pero que luego en países que tienen una estructura regionalizada, ¿no?, con regiones con fuerte personalidad, pues también se adapta, ¿no?, a eso, ¿no?, a unir componentes que son, o partes que son ligeramente heterogéneas, ¿no?, respecto del conjunto. Consiste en tener una parte del gobierno en común, ¿no?, lo que en inglés llaman el shared rule, y una parte del gobierno en privado, ¿no?, o digamos, reservada para la parte, ¿no?, que es el self-rule, ¿no?, el gobierno de lo particular. Y entonces el federalismo, tal y como lo entiendo yo, es un equilibrio entre lo que es común y lo que es propio. Por eso digo que en España nuestros federalistas no son tan federalistas, porque se les escucha hablar sin parar del tipo de gobierno que quieren para ellos, para las partes federadas, pero nunca se les escucha hablar del tipo de gobierno que quieren para lo común, ¿no? Yo cuando escucho hablar, por ejemplo, a los federalistas del PSC, siempre les oigo hablar de las competencias que quieren para sí, y que son exorbitantes, son casi todas. Nunca se les ve preocupados por qué competencias tendría que reservarse el gobierno federal. Con lo cual, pienso que su federalismo no es sincero, porque ningún federalista quiere que el gobierno de la federación sea residual, que el gobierno central o federal carezca de margen para intervenir en la vida de sus ciudadanos, también en los territorios federados, ¿no? Hay una cita en el libro que utilizo más de una vez, porque me parece muy sintomática, ¿no?, del problema, y es Pasqual Maragall, ¿no?, que pasa por ser el gran federalista catalán y español. Cuando se aprueba el estatuto, dice, bueno, con este estatuto el Estado pasa a ser residual en Cataluña. Claro, es que esto no es lo que quiere un federalista. Un federalista no quiere que la federación sea residual, porque entonces el equilibrio se deshace entre común y propio. Es otra cosa, claro. Bueno, no hay equilibrio entre común y propio, lo común desaparece, lo propio lo invade todo, y lo que tenemos es la antesala de la fragmentación, ¿no? Con lo cual, a mí, si un federalista no me explica qué poderes o competencias cree que es importante sigan residiendo en el centro, en la federación, si eso no lo hace, entonces yo me permito dudar de sus credenciales como federalista. Y más bien pienso que es una tapadera para otro tipo de proyecto político, o una confederación, que por cierto, las confederaciones en el mundo no existen, porque todas las confederaciones son arreglos transitorios, bien camino de la separación definitiva, bien camino del estrechamiento del vínculo y la federación, ¿no? Pero no hay países que se mantengan de manera indefinida como confederaciones. Pero eso es la utopía del federalismo español, es la confederación, siempre lo ha sido y siempre lo será, me parece. No hay. Yo soy muy pesimista en cuanto al cambio de paradigma, pero vamos, de todos modos, yo estoy totalmente de acuerdo creo contigo. Que si lográramos hacer federalismo en serio, eso podría funcionar en España. Yo también. Porque creo que se adapta bien a nuestra estructura histórica, que es una estructura, ya la propia geografía nos indica que España es un país regionalizado, ¿no?, con regiones con fuerte personalidad, nacionalidades históricas, como las quieras llamar, y luego también en la propia historia de España, en el sentimiento de los españoles, está muy incardinado lo que se ha llamado el sentimiento de doble pertenencia, ¿no? Los españoles suelen tener una patria grande y una patria chica, ¿no? No solamente los catalanes y los vascos, sino que eso ocurre en otros lugares, ¿no? Y yo creo que el federalismo, si se entiende bien y hay lealtad federal, se adapta bien como técnica de gobierno a nuestro país. Lo que pasa es que el discurso federal
existente no es tan federal como pregona. ¿Qué ideología es más dada al eufemismo? ¿La izquierda o la derecha? No, los políticos son dados al eufemismo, ¿no? Yo, en general, es un mal extendido. De izquierda hacia derecha. Es un mal extendido porque los políticos, por fuerza, se ven obligados a hablar mucho y entonces ellos no quieren comprometerse cuando hablan, ¿no? Quieren cargar de contenido sus palabras, con lo cual se especializan, y yo lo comprendo, en el arte de hablar sin significar mucho, ¿no? O hablar y sonar bien, pero no querer decir nada, ¿no? Yo esto lo puedo entender, que es parte del juego de la política. Lo que pasa es que si necesitamos un debate serio sobre Cataluña, necesitamos significar, necesitamos palabras con significado. ¿Golpista tiene significado? Golpista tiene un significado muy fuerte y por eso es una expresión que algunos no quieren atribuir a esa parte del secesionismo catalán que ahora está encausada por la justicia, ¿no? Bueno, no es una palabra de la que yo vaya a abusar, ni vaya a utilizar como insulto o arma arrojadiza. Sí que creo que lo que ocurrió en otoño de 2017 encaja en una definición técnica de golpe de Estado, que es la sustitución de una legalidad por otra sin atender al mecanismo de reforma previsto. Tienes un libro sobre Canadá, porque Sí. tú trabajaste allí como diplomático en Canadá, lo conoces bien, el libro es muy tan Gracias. ¿En qué medida, que es lo que sugieres en el libro en algunos momentos, en qué medida España, un país tan antiguo, con tanta historia, ¿no?, tan pesada a veces, ¿no?, puede aprender de un país como Canadá, en particular en este aspecto del federalismo, de la territorialidad, de las lenguas? Es decir, ahí hay... Tienes razón, a primera vista Canadá y España no tienen nada que ver, ¿no? Uno es un país enorme, el segundo país más grande del mundo, España es un país relativamente pequeño, uno es un país joven, ¿no?, que ha cumplido 150 años el año pasado, y nosotros somos un país con una historia vieja de siglos, ¿no? Es controvertido cuando habría que ponerle inicio, pero lo que sí que sabemos es que es larga, ¿no?, y que nos pesa mucho, ¿no? Yo creo que lo que España y Canadá tienen en común, sin embargo, es que ninguno de los dos países tiene la circunstancia de una población culturalmente homogénea, ¿no? En Canadá se encontraron con que tenían una población pues, que hablaba otra lengua, ¿no? O sea, la élite británica descubrió que tenía una población considerable que hablaba en francés y que eso amenazaba su integridad territorial, ¿no?, porque no se sentía bien representada en la estructura de ese país. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Yo siempre digo que el problema territorial español es un problema lingüístico. O sea, España, si algún día se rompe, va a ser por sus lindes lingüísticas. No estamos discutiendo si Murcia se separa de Albacete o Huelva de Cáceres. Quiero decir, estamos hablando, claro, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, efectivamente, de allí donde la inveterada lengua común de los españoles convive con otra lengua que es la que produce un sentimiento de pertenencia alternativo, ¿no? Entonces yo lo que aprendo en Canadá es cómo gestionar esta diversidad de lenguas. Y creo que de Canadá una de las cosas que podemos aprender es a legislar para pacificar la querella de lenguas, ¿no? En Canadá tienen una herramienta muy interesante que es la Ley de Lenguas Oficiales, que tienen ahí, el Official Languages Act, que básicamente lo que hace es dar derechos a las minorías lingüísticas, y yo creo que en España, que es un país donde la convivencia de lenguas genera fricciones, deberíamos también legislar en ese sentido, ¿no?, y acabar de una vez con la bronca lingüística, que a mí me parece que es lo que más cansa, lo que más nos corroe, y el problema que me gustaría ver atendido de manera más perentoria. Estamos hablando del libro Diccionario de Lugares Comunes sobre Cataluña. Hay capítulos muy interesantes, como por ejemplo el de que la política no se puede judicializar, porque ya no solamente son palabras, son expresiones que se asumen y se acuñan. Esto es muy peligroso, decir que la política no se puede judicializar, porque esto equivale a decir a que los políticos pueden actuar al margen de la ley. Nos vamos a Venezuela.
claro, quiero decir, vamos a ver, si la política no se puede judicializar, significa que la justicia está politizada y que la justicia es de parte, ¿no? Y entonces la convivencia se destruye y bueno, y entonces volvemos al enfrentamiento entre las facciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener la confianza en que si un político, ya sea el político que nos gusta o el político que nos disgusta, cualquiera de los dos, infringe la ley, entonces los jueces van a tomar cartas en el asunto. Y lo van a hacer también los jueces con arreglo a la ley, porque los jueces no pueden funcionar de manera arbitraria, porque también en un Estado democrático la justicia está judicializada. Todo está judicializado, todo está sometido al imperio de la ley en un Estado democrático de derecho. Gracias a Dios. Gracias a Dios, con lo cual... pero bueno, pero el tópico en realidad, en relación a Cataluña, no es tanto que no se puede judicializar la política, porque lo cierto es que a los españoles nos encanta que se judicialice la política cuando se trata de casos de corrupción, ¿no? Bueno. Ese tipo de cosas, ¿no? Festín, sí. Sí, no, en realidad lo que se dice es que el conflicto catalán se ha judicializado como resultado de una estrategia deliberada por parte del Gobierno de Madrid. Hoy mismo he leído un artículo en la prensa que hablaba de el atolladero judicial en el que nos metió Rajoy, ¿no? Decía, es que esto no es así, quiero decir, nadie en Madrid, en la capital, en el Gobierno del Estado, ha invitado a los jueces a tomar cartas en el asunto. Ha sido sencillamente la propia deriva de la política catalana la que ha obligado a la judicatura a intervenir, porque es el trabajo que les tenemos encomendados, ¿no? Al tener noticia de que hay indicios de delito, pues intervenir, ¿no? O sea, que la política, o sea, el conflicto catalán se ha judicializado, pues únicamente a causa de las actuaciones de ciertos políticos catalanes. No forma parte de ninguna estrategia política, ¿no?, para llevar por ahí la crisis. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, que si unos señores se saltan el Código Penal, pues entonces llega una notificación de un tribunal. Sí, después del conflicto ¿es posible algún tipo de catalanismo que no sea nacionalista? ¿Tú lo ves posible que vuelva a alumbrarse ese pequeño yo en el libro creo que hay como unos 35 tópicos y la mayoría de ellos pues les dedico una cara, 2 caras, ¿no? Soy bastante, a veces incluso soy un poco despectivo, ¿no?, con alguno de los tópicos, ¿no? Cuando me encuentro con el tópico hay que recuperar los consensos transversales del catalanismo, ahí me paro y le dedico 8 páginas o 10 páginas, prácticamente es un ensayo, ¿no? ¿Por qué? Porque el catalanismo me merece un respeto, ¿no? Primero porque yo tengo amigos catalanistas que han sido valientes opositores del procés. O sea, yo tengo que tomar en serio la posibilidad de que el catalanismo no sea un nacionalismo, ¿no? Porque tengo amigos que en su biografía me lo demuestran, ¿no? Lo que pasa es que estos mismos amigos míos tendrían que aceptar que ellos son excepción, ¿no? Que lo normal ha sido transitar del catalanismo al nacionalismo y del nacionalismo al independentismo. Mi tesis es que el catalanismo es una forma de nacionalismo y que en tanto forma de nacionalismo no puede ser parte del problema. No puede ser parte de la solución, porque lo que hace es problematizar la condición de español de los catalanes, ¿no? Les mete la duda de si son españoles o no. En momentos donde esa duda tiene sentido, en momentos donde de la historia de España, donde la identidad catalana no está bien tratada o bien considerada, pero también en momentos de plena aceptación del hecho catalán, como es en democracia, ¿no? Yo llego a la conclusión de que el catalanismo es una especie de hipocondría, ¿no? Mantiene a muchos catalanes en un estado de ansiedad sobre su propia identidad,
sobre su propia identidad dual como catalanes y españoles, que a mí me parece incompatible con el desarrollo de una identidad dual sana y relajada y serena, que es lo que se precisa para tener un Estado federal, ¿no? En resumen, yo creo que el catalanismo es una cosa que debemos tomar en serio, es parte de la historia de España, ha modelado el Estado español, pero el hecho de que fuera útil y necesario en el pasado no significa que siga siendo útil y necesario en el presente. Sirvió para incardinar en la cultura política española el principio de autogobierno, pero quizá no nos sirve para gobernar la España de las autonomías y para instaurar un Estado federal completo, cabal y funcional. Bueno, pues Juan Claudio, te agradezco que hayas venido a presentarnos tu diccionario de lugares comunes de Cataluña. Al relator no has llegado. No. Esa es buena, ¿eh? Me lo reconocerás. No, eso está muy bien. No. Yo no sé de qué me hablas, ¿no? No sé de qué me hablas. Bueno, enhorabuena por el libro. Gracias. Lo recomendamos. Muchas gracias. Gracias, José María. Gracias a ti.